Salud, compañeros, mis hijas y mis hijos, ¿cómo está la cosa? Hemos estado hablando en las sesiones anteriores de varios asuntos que tienen que ver con la actitud previa al acto de sentarse a escribir una crónica. Voy a llover un poquito sobre mojado, ¿no? Hemos hablado del factor curiosidad, ¿no? De la verificación permanente de que sea cual sea el sitio donde estés o el sitio por donde pases, siempre hay algo digno de una crónica escrita. Incluso la absoluta soledad puede ser un tema para una buena crónica o una mala crónica, pero el sitio donde te pongan, por donde pases, incluso involuntariamente, siempre vas a encontrar elementos para escribir una crónica. Hemos hablado de la importancia del punto de vista, ¿no? De la perspectiva, del lugar donde te paras a ametrallar el mundo y a que el mundo te ametralle. Y hoy quisiera hablar de algo que viene a ser una derivación de alguno de esos elementos, ¿no? Que acabo de nombrar. Y es la búsqueda de un lenguaje que algunos llamarán un lenguaje propio, pero yo quiero hablar exactamente de algo que vendría a ser lo opuesto, ¿no? ¿Cómo hacer para que tu discurso, ¿no? En el registro que decidas darle, tenga repercusión o sea entendible por gente de otras latitudes, ¿no? Gente que no entiende tus códigos, gente que no sabe lo que es el Caribe, pero si te lee en clave caribeña o en clave venezolana o en clave demasiado local para ser identificada incluso geográficamente, ¿cómo hacer para que la gente de todas partes te entienda? O por lo menos disfrute de las cosas que estás escribiendo, ¿no? de las cosas que está leyendo la gente. Ese es un tema de larga data, ¿no? Eso ha sido ampliamente discutido en varias épocas. Eso de que la consecución de un tono o un lenguaje universal solo puede conseguirse mediante el dominio y la asunción y el aceptar como universal, aceptar que tu lenguaje muy local, que los códigos en los que tú te expresas, sea tan potente, ¿no? Tan agradable, tan diáfano, que las personas de todo el mundo puedan leerlo, interpretarlas y conocerlas, ¿no? Y entenderlas. Pasa esto también por sincerarse y caerse a golpes uno mismo a ver si de verdad a uno, y como para qué, a uno le interesa ser entendido por una gente de Japón o de China o de Rusia o de Ucrania o de otras latitudes. ¿Para qué uno necesita que la gente de todas partes lo entienda? Así que una buena manera de resolver ese asunto, ese aparente dilema, ese aparente conflicto, una buena forma de salir de eso rápido es asumir que tú simplemente estás escribiendo para quien quiera leerte, ¿no? Uno no tiene por qué, uno no tiene la obligación de escribir para un público universal, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de que nos entiendan los franceses o la gente de Europa, la gente de África? ¿Cuál es la necesidad de que te entiendan si a ti lo que te importa es simplemente escribir y echar para afuera una cosa que probablemente te sentaste a escribirla solo para que la lean tus amigos o tu entorno más cercano o la gente de tu ciudad o la gente de tu país? Esas cosas, aunque parezcan banales, es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Te sientas a escribir, ya tienes una historia en la cabeza, ajá, y ahora ¿a quién va dirigida, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es tu interlocutor? ¿Cuáles las personas a quien tú quieres removerle la conciencia o la curiosidad? ¿A quién te estás dirigiendo? Todas esas cosas es buena tenerlas presentes antes de sentarse a escribir.
Sobre ese desparpajo de lo muy local o lo muy íntimo, hay algunas obras de la literatura universal, también de la crónica, pero como es más evidente en la narrativa universal, es bueno fijarse en casos como, por ejemplo, Truman Capote, ¿no? A Sangre Fría es una joya, una obra maestra de la novelística mundial, universal. Y por cierto que esa novela tiene muchos registros de crónica, ¿no? Tiene mucho de exploración de testimonios reales, porque la anécdota global que le da vida es real. Y los escenarios en los que transcurre A Sangre Fría son espacios geográficos, digamos, que no tienen o no tendrían por qué ser del interés de personas de todo el mundo, pero la forma en que ese tipo desarrolló sus historias da para decir que esa obra fue concebida localmente, pero logró ser entendida y disfrutada por un público universal. Lo mismo puede decirse de Juan Rulfo, que aunque se inventó el nombre de un pueblo, todo el mundo a estas alturas del siglo sabe que Juan Rulfo, el escenario de las piezas maestras de Juan Rulfo, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, tienen lugar en un pueblito evidentemente mexicano, ¿no? Juan Rulfo descubre a cierto México y así le haya puesto el nombre de Comala, un nombre fantástico a su locación. Lo cierto es que no hay obra más local que esa y no hay obra más universal posiblemente que la de Juan Rulfo. La Comala de Juan Rulfo y los personajes que navegan en ella, esas especies de fantasmas ambulantes, son entendidos, comprendidos y disfrutados en todas partes del mundo. En Australia, lectores de toda África, de toda Europa pueden disfrutar Juan Rulfo por las mismas razones por las que nosotros disfrutamos, entendemos y nos admiramos del registro escritural de tipos como Dostoyevsky, por ejemplo, otro que no se salió de localidades muy específicas en sus novelas, nada más marginal que Crimen y Castigo, ¿no? Pocas cosas más marginales y focalizadas que la novela El Jugador, por ejemplo, e incluso cuando los traductores nos hacen el favor de no traducir exactamente qué significan determinadas expresiones muy locales de por allá de Rusia o San Petersburgo, a medida que uno va leyendo, uno va entendiendo de qué cosas le están hablando a uno, ¿no? Recuerdo La madre de Máximo Gorki, ¿no? La madre, la novela La madre. Me tocó leerla por primera vez en una traducción que hablaba muy seguido de un samovar, ¿no? ¿No? Que la madre fue al samovar y de tanto repetir la palabrita samovar en la novela, porque lo hace muchas veces, uno terminó entendiendo sin necesidad de ir a un diccionario, ni de ir a Google, ni de preguntarle a ningún ruso o entendido qué vaina era un samovar. Lo mismo con la palabra mujik, ¿no? Que el mujik hizo tal vaina y el mujik y el mujik. Nunca te explican qué es un mujik, pero de tanto leerlo terminas entendiéndolo. Así que en la búsqueda del registro universal, muchas veces, la mayoría de las veces me atrevo a decir, está construido de elementos muy locales, de un anecdotario muy local y de discursos que probablemente al autor no le interesaba o no le importaba o no estaba pensando en que lo leyera gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta los ámbitos culturales y geográficos, digamos, las locaciones en que transcurren muchas de las grandes obras se desarrollan en ámbitos totalmente locales. Algunas incluso tan locales, tan circunscritos a un área que en un momento llegan a ser absolutamente íntimos, ¿no? Ni siquiera tienen un ámbito geográfico que a la gente le importe, sino que importa más bien la atmósfera psicológica
que el autor es capaz de generar alrededor. Estoy recordando sobre todo a tipos como Kafka, ¿no? La metamorfosis de Kafka es un clásico ejemplo de cómo tú, sin andar mostrando bambalinas ni locaciones que le interesen al gran público, el tipo fue capaz de crear una obra universal, ¿no? ¿Dónde transcurre la metamorfosis de Kafka? Bueno, en el cuartucho miserable de un tipo que un día se despertó y amaneció convertido en un insecto. Después de ese tremendo primer párrafo, de ese relato, patrimonio de la literatura universal, después de ese tremendo comienzo, la verdad es que a uno ya ni le interesa dónde está ocurriendo eso. A uno lo que le interesa y lo engancha es cómo cayó este tipo en semejante desgracia, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que le pasó a este loco? Eso no importa los alrededores, no importa cómo estaba organizado el cuarto, eso no importa. Lo que importa es la tragedia del tipo, su ámbito psicológico y el cómo lo narra, la maestría con que ese tipo narra la vaina. Así que otro ejemplo de literatura, de escritura universal, que no necesitó mostrar ninguna locación atractiva o reconocible por el gran público para que sea lo que es una obra maestra, ¿no? Bueno, ahora, con el permiso de ustedes, yo quiero hacer referencia a una cuestión que me ocurrió y me disculpan la primera persona. Yo sé que esto no se hace. Les pido disculpas desde ahora porque esta es una cosa que uno no debería andar haciendo muy seguido, y es andar ejemplificando las cosas en este diplomado ni en ningún otro con las vainas que le pasan a uno, ¿no? Pero yo me voy a tomar esta licencia nada más porque me parece ilustrativo un caso que me sucedió o que me está sucediendo en este momento, con un librito que escribimos en nuestra juventud, un librito que escribimos, que ideamos y escribimos por allá a finales de los años 80, principios de los años 90, un librito que llaman Salsa y Control. Ese librito ha tenido suerte, ¿no? Ha tenido alguna suerte, sobre todo en ámbitos académicos, ¿no? Solo lo han leído personas en las universidades. Increíblemente no se da cuenta de que algunos profesores todavía siguen recomendándole a sus muchachos que lean esa vaina, ese pedazo de libro de cuentos. Algunos lo llaman novela incluso, y otros le reconocen algún mérito como crónica. Disculpen esto que estoy haciendo, yo sé que es horrible, chamo, uno no tiene que andar autocitándose. Este es el colmo de la pretenciosura, pero quería echarles este cuento rapidito, es una anécdota, mira. En esos pingazos que ha dado ese pedazo de libro por varias universidades, parece que alguien lo leyó, lo recomendó y lo analizó con sus estudiantes en una maestría en la Universidad de Salamanca. Una de las personas que se interesaron genuinamente en el libro fue una profesora de la Universidad de Dakar, ¿no?, en Senegal. La profesora parece que hizo su trabajo final sobre el libro, se lo llevó para Senegal, y como ella da clases allá, entonces se lo recomendó a sus muchachos, a sus muchachos de la carrera de literatura latinoamericana o la cátedra de literatura latinoamericana. Bueno, ella les manda a leer el librito, y por supuesto, cuando lo terminan de leer en una traducción francesa hecha por ella, por la propia profe, los muchachos leen aquel bodrio y empiezan a hacer preguntas. Y la profesora responde algunas preguntas, pero hay algunas que no logra responder, y no se le ocurrió otra cosa mejor a la profe que darles mi correo a los muchachos para que se comunicaran conmigo, ¿no? Díganle, mira, esto que me estás preguntando, la verdad es que yo ni idea, ¿por qué no le escriben al autor a ver si el tipo le responde? Y empiezan a escribirme un poco de muchachos de Senegal, a hacerme unas preguntas rarísimas sobre el librito, sobre Salsa y Control, ¿no? Me hacían preguntas del tipo, por ejemplo,
y que, señor autor, no me acuerdo, me hacían un tratamiento formal muy extraño los chamos. Pues, como se ve que no me conocen. Me decía, no, no, señor doctor, no me acuerdo cómo era que me decían. Yo quisiera saber cuál es la real incidencia del personaje Cheo Feliciano en el desenlace de la obra. Yo, a la verga, Cheo Feliciano. Yo que tenía como 20 años que no agarraba ese libro, porque bueno, me cansé de leerlo. Volví a ver qué vaina era esa y me encuentro con que Cheo Feliciano está por ahí nombrado 2 o 3 veces como epígrafe, ¿no? Hay unas canciones escritas por Tite Curé y cantadas por el Cheo, y yo simplemente lo ponía como epígrafe y le ponía aquí Cheo Feliciano. Bueno, de alguna manera y por alguna razón los muchachos creían que Cheo Feliciano era un personaje más del libro, ¿no? De los relatos. Otros me preguntaban que cómo era eso, que bueno, si una cosa tan sabrosa como la salsa, porque ellos no saben, que muchos de ellos no sabían o no les había caído la locha de que la salsa era un género musical. Entonces, mira, pero ¿cómo es eso de que a partir de una vaina gastronómica tan sabrosa como esa, entonces de pronto hay un delincuente que aborda a una muchacha, le estampa un beso y de pronto estalla una coñaza horrible en la ciudad? O sea, coño, explícame mejor eso. Oye, yo con mucha pena, pues, bueno, muerto de la risa, en mi casa intenté también darle algunas explicaciones a los chamos, ¿no? Orientarlos, ¿no? Lo que pasa, eso, lo que tú crees que es esto, en realidad significa esto otro, ¿no? Y bueno, así por el estilo, los chamos me caían a preguntas y eran unas preguntas muy raras. Al final de todo eso, de ese intercambio, yo terminé escribiéndome como con 5 o 6 muchachos de estos. Y entonces después les caía preguntas yo, ¿no? Y la pregunta para todos al principio o al final de la conversa fue, ok, me preguntaste todo eso, ¿entendiste la explicación que te di? 2 o 3 de ellos me dijeron con toda franqueza que no, que estaban más enredados que antes. Y yo les pregunté entonces, mira, ok, no entendiste la vaina, pero dime algo, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿No la disfrutaste? ¿Se te está convirtiendo en una ladilla su lectura? Y los chamos me dijeron, no, nos parece maravilloso, tal, les gustó la obra, aunque no la entendían. Eso me dio una clave en la que no había pensado, ¿no? Y que de alguna manera me lo había dicho mi hija mayor cuando estaba muy chiquita, porque la chama era rockera, ¿no? La chama era metalera, le gustaba el rock pesado, una vaina gótica rarísima. Y un día yo le caí, como todos los viejos de todas las épocas le caen a sus muchachos, a decirle algo así como que, mire chama, pero ¿por qué tú escuchas esa mierda? Esa vaina no es música, eso es ruido. Y la chama me respondió, chama estaba muy chiquita todavía, me respondió, sí, yo sé que no es música, pero me gusta. Una clave importantísima que me ayudó para entender después el otro relato de Salsa y Control y para entender otra clave de la crónica de la que no habíamos hablado. Y es que hay cosas, hay textos cuya sonoridad, cuyo tumbao, puede que le gusten a mucha gente y a la gente no le importa en realidad su contenido. No le importa lo que le estás diciendo, pero le importa la forma en que se lo estás diciendo. Yo supongo que en la traducción francesa de Salsa y Control, la profe se esmeró en recoger algo de la sonoridad, ¿no? De la sonoridad, digamos, caraqueña, caribeña que tiene ese pedazo de libro. Y me imagino que ella tuvo algunos problemas para traducir algunas expresiones que incluso ningunos caraqueños saben de qué se trata. O sea, ¿qué vaina es esa que este tipo me quiere decir? Pero para los caraqueños es más fácil entender algunas palabras, así no existan, así sea primera vez que la escuchan. Por ejemplo, creo haber empleado en ese libro una expresión que era algo así como que unos chamos estaban en una cancha y uno de los muchachos le dice a otro, mira, te voy a esmamagüevar la vida. Ustedes probablemente es primera vez, muchos de ustedes probablemente es primera vez que escuchan esa expresión, pero estoy seguro que con escucharla ustedes saben de qué se trata. Te voy a desmamagüevar la vida, chico.
Eso posiblemente no esté registrado en ningún diccionario de neologismos, de venezolanismo, pero la expresión, intuitivamente ya ustedes saben de qué va eso, ¿no? ¿Qué fue lo que le quiso decir ese carajito al otro? Ustedes lo saben. Ahora, ¿cómo se mastica eso en francés? ¿Cómo lo entienden eso unas personas no caribeñas? ¿No? ¿Cómo lo entiende eso una persona que es, digamos, devota del lenguaje y su primer impulso es buscar un diccionario para ver la etimología o la composición de la palabra? O sea, vamos a ver qué me quiso decir esto. Des es una vaina, mamagüevar es otra. Con ese método, digamos que ortodoxo, no vas a lograr nunca entender el significado de esa y de determinadas palabras. Pero la calle, la sonoridad, el oído, el ritmo y el tanto haber pateado la calle en Caracas te puede dar a ti las claves de qué es lo que significa esa vaina. Entonces, quiero proponerles un ejercicio escritural, ¿no? Primero les voy a proponer una lectura, les voy a proponer la lectura de un texto y les voy a proponer un ejercicio a partir o después de la lectura de este texto. Es un texto de Juan Villoro, que fue originalmente publicado en una revista peruana de crónicas que se llama Etiqueta Negra, por cierto, de las mejores, si no la mejor revista de crónicas de América Latina. Hay otras dignas de ser tomadas en cuenta, Gato Pardo, el Mal Pensante, otras más, pero creo que Etiqueta Negra congrega a muchos de los mejores cronistas de los últimos 20 años de América Latina y digamos que su método de estimulación o de formulación de la pregunta generadora a los autores para que escriban es un método correcto que vamos a emplear aquí. Ellos en cada número de su revista, que se publica desde hace creo que 18 años, algo así, disculpen que no les tenga el dato fidedigno, lo que ellos hacen es buscar temas, digamos, ellos hacen números temáticos, ¿no? Entonces ellos escogen, por ejemplo, el tema de la gastronomía y le dicen a sus autores invitados que por favor desarrollen un texto sobre temas gastronómicos. Luego sobre la migración, sobre la violencia urbana, sobre la familia, y cuando publicaron el número dedicado a la familia, convocaron una cantidad de genios de la literatura y de la crónica en América Latina. Recuerdo que en ese número escribieron Pedro Lemebel, escribió también un bicho impresentable por ahí que llaman Jaime Bailey, y escribió Juan Villoro. Juan Villoro aporta en el tema dedicado a la familia un retrato o una semblanza de su mamá, de su señora madre, que es un personajote según puede verse. El texto de Juan Villoro se llama La vida de tu madre sin ti y está disponible online por ahí en uno o dos links que les voy a pasar por correo o por Telegram o por el grupo de Telegram para que por favor la lean completa. Vamos a leer ese relato y vamos a hacer nosotros un ejercicio similar con cualquier personaje de nuestra familia. Ese es digamos, no digamos que la tarea que les pongo. Les propongo este ejercicio porque es una forma maravillosa de empezar a soltar la pluma con los datos más, digamos, más cercanos, más íntimos, más familiares que tengamos a la mano para describir, para hacer la semblanza de alguno de sus seres queridos o de la familia en general, como lo prefieran. Vamos a leer un pedazo, vamos a leer cómo arranca el texto de Juan Villoro para que cojamos datos y hagamos algo parecido. Es decir, vamos a aprovechar lo que hizo este tipo para hacer nosotros nuestro ejercicio. Dice esto el texto de Juan Villoro titulado La vida de tu madre sin ti. Dice, mi madre asegura que pasó 2 meses en cama, pero nadie recuerda cuándo. Hay una prueba sólida de aquella época de dolor y postración,
la cama de hospital que se hizo llevar a la casa. El artefacto, capaz de doblarse en horrendas posiciones, muestra que sufrió con el heroísmo de la más conocida vecina del barrio, Frida Kahlo. Sin embargo, nadie recuerda sus meses de angustia inmóvil. Las escenas que involucran a mi madre son por naturaleza ambiguas. No sé si somos tan felices como las familias que celebran Navidad. Ella la odia. En todo caso, nos hemos complicado lo suficiente para creer que los malentendidos son una forma del afecto. Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 11 años y mi madre 32. Ella era entonces una belleza que fumaba sin descanso ni placer aparente, como si eso formara parte de una misión de combate. Estaba a cargo del pabellón de día del Hospital Psiquiátrico Infantil y trataba de probar que los coches sirven para asustar a sus usuarios. Se refiere a los carros. Su pericia para chocar sin matarse causaba la admiración de su padre, que nunca iba con ella. Yo tuve el privilegio de ser copiloto de sus embestidas. Durante un tiempo, mi madre se dedicó a la liberación automotriz de sus amigas. Les enseñó a manejar en las calles de mayor tráfico. Ser independiente significaba conducir su Valiant Acapulco. Como a ellas les daba miedo subir al coche, les decía para calmarlas: te tengo tanta confianza que hasta traje a mi hijo. Paralizado de terror, yo fomentaba confianza en el asiento trasero. No es de extrañar que la película Grand Prix sobre los avatares de la Fórmula 1 haya sido para mí una intensa experiencia edípica. Esos son los 3 primeros párrafos del relato de la crónica de Juan Villoro. Es una crónica inserta en un género que mucha gente se empeña en llamar género testimonial, porque es exactamente eso. Es un testimonio, es una visión personal del autor Juan Villoro de un personaje, en este caso de su propia madre, ¿no? El relato es mucho más largo que eso. Él hace un despliegue de anécdotas, de análisis, incluso de análisis psicológico de la conducta de su mamá. Él la ve crecer, él la ve envejecer y, por supuesto, lo demás lo hace la destreza, ¿no? La destreza escritural, que al final es lo que define si el lector se queda pegado o si abandona la lectura, porque ¿a quién le puede importar la madre de un escritor? Por favor. Si a mucha gente le importa poco la vida de un escritor, imagínate la mamá del tipo. Pero el hombre tiene la suficiente maestría para engancharnos y yo les pido que entonces, a partir de esta sabrosa lectura, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio con cualquier miembro de la familia de ustedes, de nuestra familia. Cuando yo les proponga un ejercicio, yo lo voy a hacer junto con ustedes. Es decir, yo también, como esto se supone que es una dinámica de taller, entonces yo voy a ser un tallerista más. Las cosas que yo les pida o les proponga que escriban, las voy a escribir yo también desde mi punto de vista, y al final, a lo largo de las sesiones, digamos, que vamos a tener en vivo, nos vamos a dedicar a desguazar crónica por crónica, a darle forma, a ver qué hacemos con esos textos, porque la palabra taller, por si no se han dado cuenta, remite al hecho de que tú llevas una cosa echadita a perder o que no está funcionando muy bien, ¿verdad? En el taller la agarran, le caen a destornillador y te la entregan como nueva. Esa va a ser nuestra dinámica. Vamos a escribir un texto sobre alguien de nuestra familia y después nos hablamos en la sesión en vivo. Salud, compa.